Claro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en este especial de Desconexión Radio. Hoy con la participación especial de Cristian Duré, un especialista médico. Buenas noches para Cristian, porque estamos hablando de 5 horas de diferencia ahí en Estocolmo, en Suecia. Y aquí estamos a las 16:44 aproximadamente en la República Argentina. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a Desconexión Radio. ¿Qué tal? Gracias. Estoy bien, cansado, pero bien. Un día largo, un día agotador seguramente hoy. Sí, bueno, venimos de un tiempo agotador. No por el Mm. coronavirus, o sea, Ujú. generalmente me tocó trabajar este fin de semana y también trabajo con la investigación y tenemos 2 niños chicos. Así que mi esposa y yo estamos un poco cansados. Claro, claramente. Mm. Bueno, le voy comentando a la gente que nos está mirando. Cristian es médico emergentólogo, trabaja en el Hospital del Sur ahí en Estocolmo, en Suecia, es investigador, posee un doctorado en sepsis, se encuentra trabajando en el Instituto de Karolinska. Este instituto es quien entrega el premio más importante de Nobel de Medicina, ¿no? Sí. Em, Cristian, te hemos escuchado mucho aquí en Argentina, ha tenido como mucha repercusión por las declaraciones digamos, desde lo que tiene que ver desde el Ejecutivo aquí en Nación, y también mucho tiene que ver con esta comparación que se ha hecho con respecto a las políticas que optó Suecia en referencia a las de nuestro país. Eh, Sos un médico chaqueño, digamos, que se formó en la provincia de Corrientes y que hoy hace más de 11 años, creo, si no me equivoco, Sí, sí, hace unos aproximadamente, años. que estás viviendo allá en Estocolmo. Una de las primeras preguntas es, bueno, para entrar en contexto, digamos, en qué situación se encuentra Suecia con respecto a los casos de coronavirus. Bueno, a ver, la situación es que Suecia nunca tuvo un encerramiento, nunca tuvo una cuarentena estricta. Mejor dicho, yo ya saqué esa palabra estricta de mis explicaciones porque nunca tuvo una cuarentena. No hay Ujú, ningún tipo de cuarentena, no hay ningún tipo de encierro. ujú, Lo que sí tiene Suecia son recomendaciones, ¿no? claro, Y las escuelas siempre estuvieron funcionando. En un tiempo habían promovido la educación digital para las escuelas secundarias, pero las escuelas primarias siempre estuvieron en su total funcionamiento. Eh, y la gente que puede salir a trabajar, la recomendación es que los que puedan trabajar desde la casa lo hagan, ¿no? claro. Pero, pero en ningún momento existe una prohibición de ir a trabajar. Lo que sí, las recomendaciones son de tratar de no aglomerar las personas y que si estás enfermo te quedas en la casa y que lavarse bien las manos, evitar o sea, los conglomerados, Claro, las recomendaciones más comunes, ¿no? De todos. sí, Pero nosotros no usamos barbijos en la calle, no existe la claro. imposición del barbijo, por ejemplo. Entonces, Sí, otra dentro de realidad todo, totalmente ajena a la de nuestro país, ¿no? sí, y dentro de todo una vida que, bueno, que obviamente que el sueco común se da cuenta que hubo un cambio, pero a comparación de Argentina es una vida bastante normal la que se vive en Suecia. Habían las restricciones impuestas que hay es que, por ejemplo, la congregación de más de 50 personas no se permite. Ujú, Se iba a llevar a 500 personas y ahora todavía eso no se autorizó. Y después habían prohibido las visitas a los pacientes en los hospitales, que, que, que por ahora se está debatiendo si se va a levantar o no se va a levantar. Pero después, en comparación de Argentina, una vida bastante normal, común y corriente. Y perfecto. en cuanto a la pregunta, para responder tu pregunta, Suecia al día de hoy hizo un reporte de 5 pacientes que murieron con un test de coronavirus positivo. Un Cinco test de pacientes. COVID. Cinco, Ujú, cinco personas. cinco Ayer personas. fueron 2, antes de ayer fueron 2, el día anterior fue 0. O sea que... y son 5 personas que no se saben si mueren por la infección primaria o Claro. si mueren porque le hicieron un testeo y salió positivo. No sé si me explico. No es lo Sí, mismo. claro, morir con Eh, COVID o por COVID. exactamente. Así que Suecia sin cuarentena, con los niños en las escuelas, la mortalidad es casi nula. O sea, es bajísima, ¿no? Claro.
¿Podemos más o menos dar las características de Suecia como país? ¿Cuántos habitantes cuenta Suecia? Y casi 11 millones de habitantes. 11 millones de habitantes. Bueno, Sí. claro, hay políticas que por ahí quizás en algún momento escuchamos al presidente Lacalle Pou de Uruguay tomar una decisión similar a lo que pasaba en nuestro país a partir de marzo, ambos presidentes elegidos democráticamente y tener que tomar la decisión más difícil al momento de comenzar su gestión, y tenía que ver con las políticas a llevar a cabo para enfrentar esta situación única en la historia de la humanidad, al menos en lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Y bueno, así fue que, por ejemplo, nuestro vecino país optó por otras medidas. Estamos hablando, sí, también de una población mucho menor, digamos, estamos hablando de 3,5 millones de habitantes, pero políticas que al día de hoy, llevamos más de 200 días, Cristian, aquí en Argentina, en esta situación, digamos, de aislamiento obligatorio, han tenido digamos, efectos positivos, por decirlo de alguna manera, el no aislarse, sí, la prevención, hablar de prevención, hablar de no frenar la economía, por supuesto, porque esto también puede generar a nivel psicológico y a nivel emocional, puede generar muchísimas complicaciones durante y post pandemia. ¿Cómo lo ves a esto? A ver, cuando este problema empieza, en Argentina fue en marzo y al mismo tiempo en Suecia, ¿no? No existía una evidencia de que lo que funcionaba y que lo que no funcionaba como hoy existe. Entonces, diferentes tipos de países, como bien lo mencionaste, optan por diferentes tipos de estrategias. Suecia, la estrategia de Suecia fue la de no confinar, ¿no? De optar más por una estrategia más abierta, de no afectar su economía de manera significativa. Y Argentina toma la estrategia que ustedes ya conocen. Hoy en día se sabe qué estrategia funcionó y qué estrategia no funcionó, porque está evidente, es evidente, ¿no? Claro. Si claro. Suecia tiene 5 muertos hoy y Argentina no sé cuántos muertos deberá tener hoy, 300 y algo más. Argentina implementa una estrategia donde no solamente afecta la mortalidad a corto plazo y no solamente afecta la mortalidad por coronavirus, sino que afecta la mortalidad a largo plazo y la morbilidad, que son las enfermedades a largo plazo. Exacto. Porque las personas que están encerradas 200 días se deprimen, bajan sus defensas. El niño que está encerrado, que no va a la escuela por 200 días, es un niño que pierde su formación motriz, su formación psíquica, donde las defensas mismas se les bajan también, ¿no? Entonces los efectos negativos y secundarios de este tipo de cuarentena van a ser realmente devastadores si uno sigue con el mismo, si uno sigue sin mirar la variable de la mortalidad a largo plazo como una variable más, ¿no? Y ni hablar de la pobreza, porque la pobreza acarrea más mortalidad, la pobreza acarrea más asesinatos, más suicidios y más desnutrición, y eso como efecto secundario acarrea más muertes. Entonces mirar solamente las muertes por coronavirus para tomar este tipo de decisiones es un error, ¿no? La estrategia que el presidente propone tiene mucha falta de evidencia científica. Es más, incluso hoy en día hay evidencias científicas claras de que lo que él está proponiendo y lo que él está llevando adelante en este momento es erróneo y va a generar más muertes. Entonces, la pregunta, empecemos por lo más básico. ¿Qué va a pasar después de estas 2 semanas? O sea, ¿para qué meter la gente 2 semanas y después volver a liberarla? Eso es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, creer que este virus se puede frenar es algo ilusorio, porque los contagios no se pueden frenar.
Lo que uno tiene que evitar es que los contagios se produzcan de manera descontrolada, pero encerrando a todas las personas adentro, no solamente va a producir contagios cuando las personas vuelvan a salir. O sea, y si en estas 2 semanas que metes a todo el mundo a todas las personas adentro, me imagino que debería ser para construir más hospitales o pagarle mejor a tus médicos. Yo no entiendo cuál es el objetivo de meter a todas las personas adentro. Porque si es solamente evitar contagio, no estás evitando el contagio, sino que estás haciendo un delay del contagio. ¿Cómo se llama? Un retraso, ¿no?, del tiempo. Claro. O sea, tarde o temprano va a producirse. Ahora, si querés evitar el contagio, me parece bien que se evite las congregaciones, por ejemplo, que tengas menos personas, pero si uno se encuentra con su familia, en su círculo familiar o en el círculo íntimo de amigos, eso no es significativo para contagio. Y hoy hay evidencia clara de que estamos hablando de más de 50 personas y no de menos de 50 personas. Y aparte violas otros tipos de derechos, ¿no? Porque constitucionalmente uno tiene derecho a ver a las personas que uno quiera ver, siempre y cuando no genere un daño a esa persona. Pero ¿cuál es el problema de que te juntes con amigos si es un círculo pequeño? Y sobre todo si son amigos sanos y amigos que, por más que este virus le produzca algún tipo de síntomas, no va a ser letal para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente no está viendo las consecuencias negativas que este encerramiento está produciendo y que va a seguir produciendo. Y no hablemos más allá desde el punto de vista científico. Hoy en día se puede leer que hasta la Organización Mundial de la Salud ya recomienda que este tipo de cuarentenas no es lo mejor, ¿no? Algo que yo venía diciendo desde mayo. Bien, perfecto. Me gustaría preguntarte, como para contextualizar un poco lo que venimos hablando, Cristian, ¿cuáles son las medidas que adoptó el país sueco para frenar el avance del virus? ¿O cuál es el modelo que ha implementado de alguna manera, de una manera sintética, como para que la gente lo pueda comprender también, ¿no? ¿Cómo es que han tenido estos resultados tan favorables? Lo que se hizo fue impedir las visitas en los hospitales para que una persona que sea portador del virus no lo transmita a las personas que realmente son enfermas. Entonces, esas personas que están enfermas de verdad, ellos sí podrían tener consecuencias letales por el virus. Entonces, se prohibió que las visitas en los hospitales. Se prohibió las congregaciones de más de 50 personas, que eso también se está pensando en levantar ahora. Y se prohibió, y después las recomendaciones, o sea, ya no hay más prohibiciones, sino que hay recomendaciones de hacer mucha publicidad, de que las personas mantengan distancia, hacer mucha publicidad de que las personas que estén enfermas se queden en la casa. Y ayuda social a las personas que tengan que quedarse en la casa por estar enfermos, ¿no? Ahora, el que puede salir a trabajar y que puede salir a crear inmunidad, está afuera trabajando y creando la inmunidad, porque la inmunidad en los espacios públicos, en las personas que son portadores pero no están enfermas, o sea, las personas sanas con la aportación del virus, es importantísima para que la letalidad del virus baje en la población, ¿no? Que eso es lo que Suecia apuntó. Muy bien. Me gustaría ya, como finalizando la entrevista, Cristian, preguntarte un poco sobre tu investigación, qué tipo de investigaciones se están realizando ahí en el Instituto de Karolinska. Sabemos que eres un doctorado en sepsis. Bueno, explicar un poco esto, ¿no? O sea, saber cómo son tus investigaciones y qué es la sepsis. Bueno, sepsis es la falla multiorgánica secundaria a una infección
Y justamente ahora nos aprobaron, la Junta nos aprobó para poder comenzar estudios con COVID. Pero en lo que en realidad se basa mi investigación actual es, nosotros creamos un algoritmo para pasarlo a algo más básico, un algoritmo, un software para de manera computarizada poder determinar qué paciente tiene sepsis y qué paciente no en la parte prehospital. Entonces este software lo vamos a poder poner en todas las ambulancias de Europa y así desde el primer contacto del paciente con el sistema de salud, quiere decir con la ambulancia, ya poniendo los datos en un software, uno puede determinar si el paciente tiene sepsis y no, y así poder empezar a darle los antibióticos de manera inmediata, ya que eso está probado que reduce la mortalidad de manera significativa. Entonces, sí, mi trabajo es más en computación y la parte médica para poder tener este software. Que sumamente interesante aparte. O sea, Sí, y tenemos apoyo de empresas que trabajan con inteligencia artificial, claro, justamente que están interesadas en comprar el software. Obviamente que no los puedo nombrar, no puedo decir quiénes son, claro. pero el beneficio sería que si lo podemos poner en cada ambulancia de Europa, los pacientes podrían recibir su medicación lo más rápido posible para que no mueran por esta falla multiorgánica producida por las infecciones. Sí, de hecho, hace poco hablando con otro especialista, colega tuyo aquí en Argentina, el doctor Mario Borini, epidemiólogo, especialista en salud pública, lo conozco. mencionaba esto, ¿no? De políticas de sanidad, de prevención que hemos tenido en nuestro país hace aproximadamente unos 40 años atrás, y que fueron, de alguna manera, se fueron quitando, se fueron reduciendo estas políticas prácticamente hasta llegar a desaparecer. Y me haces acordar un poco a eso, ¿no? O sea, ya con más tecnología, hablas de algoritmos, hablas de una disposición a las ambulancias de una tecnología súper avanzada, pero Nicolás, políticas. esto fue algo que yo promoví, incluso hice llegar mis mensajes a la directora de salud, a la ministra de Salud del Chaco, porque yo quería utilizar mis algoritmos para hacer estudios analíticos para el manejo del COVID. Porque puedes hacer las tasas relativas de riesgo, por ejemplo, puedes calcularlas y así saber cuántas camas necesitarías en el hospital y así poder permitir a la población que siga trabajando y reforzar tu sistema de salud. Porque hoy en día lo que pasa es que es más fácil encerrar a las personas que reforzar el sistema de salud. Que es obvio que en Argentina no se está haciendo, ¿no? Porque si no, uno no tendría miedo de que el sistema de salud colapse. Muy bien. ¿Cuánto hace que no venís por nuestro país? Estuve el año pasado, estuve en marzo del año pasado, 2019, y tenía vuelo para este año, para en marzo de este año, y una semana antes de mi vuelo cierran las fronteras. Una semana antes. Claro, totalmente. Bueno, Cristian, nosotros te agradecemos muchísimo esta comunicación, esta charla. Por último, desearte lo mejor, que estés muy bien. Se nota que estás muy bien ahí, te hemos escuchado en varias notas. Y bueno, quizás algún último mensaje para todos los argentinos que te están escuchando. Sí, no, yo quiero decirle que una cosa es cuidarse y otra cosa es tener miedo. La mayoría de las personas, la inmensa mayoría de las personas no muere por este virus. Y la inmensa mayoría tienen síntomas leves o no tienen síntomas. Por eso son asintomáticos. Los niños no mueren por coronavirus, a menos que esté desnutrido o que tenga otro tipo de enfermedad. Entonces no hay razón para tener miedo, sino cuidarse. Si estás en la casa, si estás con síntomas, quédate en la casa. Pero no tenga miedo. Pero tenemos aquí a un invitado, justamente lo estábamos mencionando, al doctor Mario Borini, que se acaba de conectar con nosotros. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor Borini? ¿Cómo está? Y
Contento de verte, pero preocupado, contento de verte en lo personal, pero preocupado en lo que sería lo político institucional, ¿no? Y entonces me preocupa la mortalidad, me preocupa que haya más muertes, y es el camino que está tomando, y estadísticamente, y yo obviamente que no le voy a enseñar a usted, Mario, estadística, porque usted me debería enseñar a mí, pero estoy muy preocupado por el país. ¿Qué cosa estadística te preocupa? ¿Vinculada al COVID-19 o a otra cosa? No, me preocupa más la mortalidad a largo plazo, no del COVID-19, sino las otras mortalidades, las variables que no se están tomando en cuenta en la ecuación. Claro. Porque acá no se está tomando en cuenta las mortalidades por suicidios, por asesinatos, las mortalidades secundarias a la desnutrición, a las enfermedades cardiovasculares, al sedentarismo. Tal cual. Nosotros hemos visto proyectos mucho más sensatos, de una tremenda necesidad, que ni siquiera se discutieron en la Comisión de Salud. Por ejemplo, la incorporación a través de un proyecto educativo de 150.000 enfermeras. Ni siquiera se discutió. Cuando están haciendo falta enfermeras, como casi en ningún país, nosotros tenemos muy poco personal en salud, tenemos 1,4. Estados Unidos, España y Italia tienen 3 por cada 100 habitantes. Alemania tiene 7 por cada 100 habitantes, o sea, los países tienen mucho más que 1,4, con estos aditamentos que se le han sumado la semana pasada, que son altamente preocupantes, ¿no? Justo cuando la Organización Mundial de la Salud, a través de su referente en Europa, afirma que se equivocaron, que la cuarentena total no debería haber sido nunca preconizada por la Organización Mundial de la Salud. O sea que acá parecería que hay una de cal y una de arena, una zanahoria y un palo. Apenas uno ve que se afloja un poco y aparece la actividad pública, etcétera, aparece un palo como este proyecto de la semana pasada. O sea, lo que hizo Suecia en todo el tiempo, ahora la Organización Mundial de la Salud afirma que fue lo correcto, cuando al principio la Organización Mundial de la Salud la criticó de manera terrible. Tal cual. Sí, lo único que dice es que deberían estar guardando domicilio por recomendación los vulnerables, entendiendo los mayores y aquellos que tienen enfermedades que pueden... Como en Suecia, exactamente. Quiere decir que pasaron 7 meses. Parece hasta veces hasta una hipocresía, ¿no? Porque si había este conocimiento no se dijo en su momento, y si no lo había, tardaron 7 meses en adquirirlo, pero a costa de un altísimo costo, y no reconociendo el error, no reconociendo que había otros que desde el primer día dijeron que la cuarentena universal, total, obligatoria no debería haberse instalado. Gracias, Nicolás. Por favor, un placer. La próxima la invitamos a Chinda y estamos hablando los 4 otra vez. Tal cual. Igualmente para vos, Cristian. Gracias, Mario. Bueno, gracias, Cristian. Un fuerte abrazo para los dos. Que sigan bien. Muchas gracias. Chao. Chau. Muchas gracias. Chao, doctor. Gracias.